Vamos a empezar con algo sencillo para iniciar la entrevista. Bueno, dinos tu nombre y a qué te dedicas. Mi nombre es Walter Vega, soy ministro presbiteriano, pertenezco a la Iglesia Presbiteriana en América, Chile. He sido pastor y fundador de algunas iglesias, me identifico como un pastor plantador y también fundador de la Academia Teológica Reformada. Obviamente estoy casado con mi amada esposa, de la cual estoy profundamente enamorado, no solamente por emoción, sino que también por decisión, ¿sí? Y tengo tres maravillosos hijos, Luz, Daniela y Héctor Benjamín. Entonces, para que sepan, no es necesario que mires la cámara en sí, puedes mirarme a mí y Perfecto. no hay ningún problema. Eh, bueno, ¿hace cuánto estás en el tema del pastorado, involucrado en el ministerio? Oficialmente fui ordenado el año 2008, oficialmente por la Iglesia Presbiteriana en América, Chile. Fui ordenado. Sin embargo, comencé desde joven predicando, era un joven predicador, evangelista, participé en distintos eventos, campamentos de jóvenes y de ahí empezó a surgir esa especie de llamado. Ahora, la primera iglesia que plantamos junto con mi señora comenzó alrededor del año 2006, 2005, 2006 en la comuna de Maipú. Ahí yo partí como un pastor independiente, pero sí con serias convicciones presbiterianas reformadas, a lo cual 2, 3 años después esto concluyó en que me asocié al presbiterio, el cual me ordenó y pasé a ser un pastor legitimado por un presbiterio. Excelente. Bueno, empecemos a hablar un poco sobre el tema. Em, ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste del tema de la escatología? No, desde chico. Yo nací en una iglesia de raíz pentecostal. Era una iglesia pentecostal criolla, de esas chilenas, de esas iglesias donde los hombres se sientan a un lado, las mujeres al otro, tres gloria a Dios, oración de rodillas, las mujeres usan velo, ¿ah? Que se llamaba esa iglesia del Señor. De hecho, ahí yo fui bautizado cuando guaguita en esa iglesia, ¿ah? Porque era una iglesia que practicaba el paedo bautismo o el bautismo de niños. Y ya me acuerdo que los evangelistas con cara de enojado, así como profetas, así furiosos, nos hablaban del rapto secreto, del anticristo, de la gran tribulación. Y ya de chiquitito yo ya tenía conocimiento muy vago, obviamente, pero con harto temor respecto de la escatología y de estos sermones apocalípticos que tanto se nos predicaba. Después, obviamente, empecé a consultar libros, teología, y empecé ya a conocer un poquitito mayor en profundidad el concepto de la escatología. Excelente. Y bueno, ¿cómo, en términos generales, cómo tus estudios de escatología han afectado tu vida como pastor, como padre de familia y como cristiano? Yo pasé por algunos procesos en mis posiciones escatológicas, por así decirlo, mi manera de entender eh, el futuro o de entender las últimas cosas, que eso es lo que significa escatología, el estudio de las últimas cosas. Principalmente en mi juventud yo tenía una visión un poquitito pesimista de la historia, del futuro. Era medio profeta del desastre, no viene nada bueno, todo va a ser malo, aguantemos. Era bien pesimista en mi visión, lo cual afectaba también incluso a ser un poquitito depresivo, melancólico, siempre añorando los tiempos del pasado. No sé si te has dado cuenta que generalmente se habla mucho de los avivamientos del pasado, los avivamientos siempre con una nostalgia del pasado, como que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Ah? Entonces yo tenía esa mirada, y a lo cual también tenía una incertidumbre horrible respecto del futuro. O sea, yo miraba el futuro como que nada bueno venía. Ahora, cuando empecé a conocer un poquitito la fe reformada, como a los 25 años, y empecé a ver que habían distintos enfoques o miradas doctrinales respecto a la escatología o del futuro o de las últimas cosas, prendió mucho en mi corazón el saber que había una visión optimista, una visión donde me avisoraba paz, consuelo y que era consonante con la escritura. ¿Ah? Generalmente vemos a los apóstoles, incluso el libro de Apocalipsis, o nuestro Señor Jesucristo, alcemos nuestra mirada, ¿cierto? Nuestra redención está cerca, nos llama a la paz, a la quietud, a la calma.
¿Por qué? Porque hay una victoria de fondo, que es Cristo el vencedor, que podemos estar pasando por capítulos oscuros de este libro de la vida. Sin embargo, hay una esperanza de que el Señor vencerá por medio de su iglesia también. Entonces, cuando conocí específicamente la escatología postmilenial, pude incluso cambiar un chip profundamente, incluso afectó hasta mi visión de plantar iglesias, de hacer misiones y decir realmente, Señor, tú estás en el futuro y no estás esperando con tu victoria. Perfecto. Y quizá en este punto sería bueno que podríamos definir un poco este tema. ¿Qué es la escatología en términos sencillos? Bueno, la escatología literalmente significa el estudio de las últimas cosas, ¿ya? La escatología podemos dividirla en dos partes. Una, lo que se llamaría una escatología intermedia, que tiene que ver con la muerte de la persona, qué hay después de esa muerte, ¿ya? Y obviamente la escritura nos enseña que la persona o va a la presencia del Señor, si es cristiano, si es salvo, o va a un lugar de tormento y de sufrimiento, si no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero también hay una escatología general futura que tiene que ver con las últimas cosas y con los eventos que van a acontecer y que van a suceder, entre los cuales está la resurrección de los muertos, está el juicio final, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, literal y visible, y obviamente la consumación de todos los tiempos donde entraremos a la eternidad. ¿Mm? Ahora, hay otra forma también de ver la escatología. Hay una escatología realizada, ¿ya? Es decir, que los últimos tiempos ya se están cumpliendo desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, y hay una escatología futura que también no se ha cumplido y que estamos a la expectativa de que se vaya cumpliendo. Como por ejemplo lo que mencioné delante, la segunda venida literal y visible de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Y por qué piensas que es importante para una persona, un cristiano común y corriente, entender estas cosas, hablar y pensar sobre este tema de la escatología? ¿Por qué sería importante para ellos? Porque va a determinar tu actitud frente al futuro, frente a la vida, frente a las vicisitudes, las adversidades, las pruebas. Porque puedes tener una visión que no te importa, una visión de desconfirmar lo que viene, donde tú no te comprometes. Esas, yo diría, son personas casi sin escatología o con una comprensión escatológica sin compromiso de lo que viene en el mundo. Hay otra visión también que puede ser una visión más pesimista, que era mi primer periodo cuando empecé a conocer la escritura y a conocer el libro de Apocalipsis y cosas similares. Pero como tú mires tu futuro, eso va a determinar cómo tú lo planeas y tú lo planificas. Te voy a poner un ejemplo súper sencillo. Muchas veces nosotros tenemos en alguna pared de nuestra casa fotografías de nuestro pasado, de nuestra niñez, de nuestros papás, cuando nos casamos, de nuestros hijos cuando nacieron. Hay una fotografía del pasado, ¿cierto? Hay una muralla. Pero también nosotros inconscientemente tenemos una muralla donde a lo mejor no hay fotografías, pero sí psicológicamente esperamos algo del futuro y hacemos como fotografías de lo que viene, cómo va a ser mi vida mañana, qué espera el futuro a mis hijos, a mis nietos, cuál va a ser el futuro de la iglesia, qué va a pasar en este caso con Chile o con el mundo. Esa es la escatología. Todos tenemos una escatología. Todos tenemos una mirada del futuro, lo que esperamos, lo que anhelamos. ¿Ya? Entonces, quien llena o quien encapsula o quien eh, o lo que contenga esa mirada de futuro va a determinar tu actitud. ¿Cómo vas a actuar de aquí a 5, 10, 20, 30 años? ¿Cómo va a ser tu mirada y qué decisiones vas a tomar? Específicamente yo como pastor. Si yo veo un futuro negro, oscuro, donde el mal y las tinieblas van a vencer, pocas motivaciones voy a tener para seguir evangelizando, plantando iglesias, luchar en el mandato cultural. Por ejemplo, a mí me gusta debatir temas como el aborto, matrimonio homosexual, ideología de género, derechos y garantías de la niñez y tantos otros temas. Entonces, si yo voy a tener una escatología, un futuro pesimista de que este mundo, la iglesia solamente tiene que aguantar y esperar una inminente derrota y una catástrofe, no voy a tener muchas motivaciones para seguir haciendo apologética o plantando iglesia o evangelizando. A contrario sensu, si yo creo que el Señor ha prometido un futuro
bueno, con mejores tiempos, donde el Espíritu Santo se va a derramar en la historia, donde las naciones van a venir a Cristo, a Sion, donde los reyes se van a postrar y van a confesar que Jesucristo es el Señor, entonces yo ya tengo una garantía de que el Espíritu Santo y de que el Señor en su gobierno va a ir dándole la victoria a la iglesia y nos va a permitir poseer las puertas de nuestros enemigos y que las puertas del Hades no van a prevalecer, no van a detener el avance de la iglesia. Eso va a motivar y va a despertar en mí ganas de plantar iglesias, de enviar misioneros, de seguir evangelizando y de no anonadarme o acobardarme frente a las hordas del mal cuando quieran imponerse en la sociedad. Ya, perfecto. Entonces vemos que es algo que finalmente lo que pensamos sobre el presente y el futuro va a afectar cómo tomamos nuestras decisiones. Absolutamente, absolutamente. O sea, y míralo, es tan práctico como mirar la vida de una persona. Si esa persona tiene una mirada pesimista de la historia, no creo que vaya a ser una persona que arriesgue, que tome decisiones importantes. Ahora, si tú sabes que en tu futuro van a haber buenas cosas, que el Señor va a estar contigo, que las profecías o la palabra del Señor van franqueando tu camino, obviamente te vas a arriesgar y vas a estar dispuesto a seguir el mandato de nuestro Señor, que es un llamado constantemente a ser beligerante, a dar la batalla. Obviamente que vas a tomar ese camino porque sabes que la victoria está asegurada. Perfecto. Eh, bueno, hablemos un poco del tema del milenio, porque Ujú. eso se usa mucho esta palabra Sí. milenio dentro del contexto de Mm, estas mm, conversaciones. mm. ¿Qué es el milenio? ¿De dónde viene esto? Bueno, la palabra milenio viene del término griego kiliasmo, de ahí viene la palabra kilo, que significa mil, enfocado o extraído de Apocalipsis capítulo 20, donde se relata que va a haber un tiempo de 1000 años, ¿sí? Donde Satanás va a ser atado, no va a tener poder sobre las naciones y obviamente el Evangelio va a crecer y se va a desarrollar. Eso está en Apocalipsis capítulo 20. Ahora, han habido distintas formas de interpretar este capítulo o este libro, que si vamos a interpretar el capítulo tenemos que aplicar los mismos principios para interpretar de todo el Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. ¿Ah? Y obviamente han habido formas bien, por un lado idealistas, por otro lado más preteristas, por otro lado literales, por otro lado alegóricas. Hay distintas formas de acercarse a estudiar y a interpretar. Entonces han habido personas que han interpretado, por ejemplo, este milenio que aparece en Apocalipsis 20 de una manera literal, ¿cierto? Muchos padres de la iglesia, Ireneo, Orígenes, trataron de interpretarlo y algunos lo hicieron de manera literal. ¿Ah? Es decir, este es un periodo de 1000 años, literalmente 1000 años, dijeron. Otros lo han mirado más que nada como un tiempo, un periodo, eh, tal vez no literal, pero sí lo han chuteado hacia el futuro. ¿Ah? No estamos en el milenio, tal vez no van a ser 1000 años literales, pero va a ser, en este tiempo no, claramente no, dicen ellos. Otros, entre los cuales yo me cuento, creemos que estamos viviendo el milenio, ya que es un tiempo, según mi modo de ver y de entender en las escrituras, es una fecha simbólica, es una cantidad alegórica, es una figura literaria y que comienza con el evento del establecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo al llegar en su primera venida. Y bueno, y también hay en ese sentido otros que ven el milenio como algo futuro antes de la segunda Ah, venida de Cristo, por ¿cierto? supuesto. Entonces ahí nosotros vamos viendo distintas escuelas. Está, por ejemplo, el movimiento premilenial, ¿cierto? Está el movimiento amilenial, en términos muy amplios. Hay más escuelas entre medio, pero las más marcadas o las más conocidas serían los amileniales, los premileniales y los postmileniales, donde el punto en cuestión aquí, o lo que determina por qué son A, o por qué son pre, o por qué son post, es la venida de Cristo, ¿ya? Por ejemplo, los premileniales, ellos establecen claramente que va a haber un milenio literal, visible, real, ¿cierto? Y esa venida de Cristo va a ser determinante en ese periodo. O, por ejemplo, los amileniales, que establecen que el milenio se va a establecer antes de la venida de Jesucristo, y con la venida de Jesucristo va a acabar el milenio porque se va a hacer el juicio final y se va a entrar a la eternidad. Ok, muy bien. A ver, veamos acá. Bueno,
¿por qué todas las posturas de esto se basan en este capítulo 20 del milenio? Porque finalmente esto tiene que ver con más que simplemente ese capítulo, tiene que ver con toda la Biblia, ¿cierto? Sí, porque efectivamente es el único capítulo de la Biblia que nos habla de un reino, de un milenio, de atar a Satanás, porque encontramos casi todos los elementos constitutivos de la visión escatológica en Apocalipsis capítulo 20. Entonces, es casi imposible no estudiar la escatología sin considerar este capítulo. Podríamos decirlo, desde un punto de vista quiliástico, que es el texto más importante, más decidor y el que ha causado más divisiones y pugnas y luchas y han nacido hartas escuelas a la luz de este capítulo, porque es el único que te habla de un periodo de 1000 años donde Satanás es atado, es encerrado y las naciones ya no son más engañadas, sino que hay un tiempo de progreso donde reinan los santos y las almas de los justos al lado de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Bueno, hablemos un poco quizás de su interpretación de Apocalipsis capítulo 20 y del tema de Satanás atado. Sí. Porque muchos preguntan, pero ¿cómo Satanás puede estar, bueno, si esto está hablando, ¿cierto?, de la venida de Cristo, ¿cómo Satanás puede estar atado si vemos tanto a Satanás obrando en el mundo, Satanás haciendo tantas cosas? Claro. Mira, obviamente detrás de cada explicación escatológica nosotros tenemos que ser muy humildes y reconocer que no tenemos todas las respuestas. Quien pretenda tener todas las respuestas está pecando de soberbia. Es incluso, lo hemos visto en la Escritura, o sea, nuestro Señor Jesucristo dice que nadie conoce el día y la hora, por ejemplo, pensando en su segunda venida. ¿Mm? Sin embargo, lamentablemente nos hemos encontrado con casos en la historia de la iglesia, como el caso de Russell o Rutherford dentro del movimiento de los Testigos de Jehová o la Watchtower Society, por ejemplo, o el movimiento de Miller, ¿cierto?, con Elena Harmon de White del movimiento adventista, donde ellos lamentablemente, junto con otros movimientos, establecieron fechas exactas, hasta con hora, y hemos visto el gran fracaso, obviamente por no hacer caso a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y eso también conlleva no solamente tener humildad, sino que tener mucho cuidado en nuestra enseñanza. Y sí podemos decir claramente que hay hechos puntuales que podemos tener absoluta certeza, reales y concretos. La resurrección de los muertos. O sea, nadie puede negar, ningún cristiano con su corazón bien establecido en la palabra va a negar que va a haber una resurrección física y corporal. 1 Corintios capítulo 15, por ejemplo. O ningún cristiano va a negar que hay una segunda venida literal, visible y corporal de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, a esta historia. Una segunda venida. Sin embargo, de repente, cuando tenemos que entrar en cuestiones de cómo es el milenio, cuándo va a ser el milenio, va a ser en el futuro, es ahora, va a ser literal, es simbólico y cosas semejantes, hay que tener humildad, hay que mirarlo con mucho cuidado, con sencillez y con mucho amor enseñar estas doctrinas. Y si discrepamos o no estamos de acuerdo, eso a nosotros no nos va a quitar ni la salvación ni nos va a hacer menos hijos, porque no son dogmas de fe, son sencillamente doctrinas que la iglesia está evaluando, que la iglesia está desarrollando, que la iglesia está estudiando y no deben ser determinantes para yo calificarte a ti como cristiano o no cristiano, pagano, apóstata, blasfemo. En estas cosas podemos disentir. En todas estas cosas nosotros podemos disentir absolutamente. Pero en amplios rasgos nosotros podemos confesar nuestra fe, que hay una resurrección corporal, que hay una segunda venida literal, que hay un juicio final y que hay una eternidad que nos está esperando. Muy bien. Entonces, ¿cómo entendemos, a la luz de esto, cómo entendemos a Satanás siendo atado en Apocalipsis capítulo 20? Ya. Por eso te di la explicación previa, porque ahora te voy a hablar desde mi humilde Claro. punto de vista y que lo que yo creo que la escritura enseña, ¿ya? Si tú discrepas conmigo, no hay problema. Te pido que no me mandes al infierno ni me tildes de hereje. Sin embargo, cuando yo veo textos como por ejemplo Juan capítulo 12, 31, ¿cierto? Cuando Jesucristo dice, porque ahora ha llegado el reino, ahora Satanás ha sido condenado, ¿cierto? Entonces, vamos viendo en la escritura cómo Jesucristo dice, el reino de los cielos
ha venido. Yo soy un convencido que el reino de los cielos llegó, valga la redundancia, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Marcos capítulo 1. El reino de los cielos ha llegado, arrepentidos y convertidos, ¿cierto? O Juan el Bautista, el reino de los cielos ha llegado. Siempre el reino ha llegado. Y no es casualidad. Cuando, por ejemplo, estudiamos las parábolas de Mateo capítulo 13, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura que leuda la masa. Todas esas son parábolas de algo que entra a este mundo, que entró para no irse jamás, no para generar un periodo de interrupción, como algunos dicen que el reino de Dios fue interrumpido o se postergó, dado un fracaso de la iglesia o del pueblo de Israel. No, llegó para no irse nunca más. Perdón un segundito que se me... A ver. ¿En qué habíamos quedado? Hablamos recién de las posturas escatológicas, del postmilenialismo, premilenialismo, y quizá enfoquémonos un poco en el Me tema me habías preguntado de Satanás, el encadenamiento. perdón, sí, todavía no hablamos de eso. Tienes Ahí razón. me interrumpiste. Sí, Mm. dale. Hablemos de Ok, Satanás. entonces veo a un Cristo diciendo, por ejemplo, yo vi a Satanás caer, ¿m? Como un rayo, vencido. Cuando llegaron después de la comisión de los 70, contentos, felices, porque hasta los demonios se les sujetaban. Y Jesucristo le dice, sí, yo vi caer a Satanás. Yo lo vi caer como un rayo. Qué curioso, porque hay algunos que creen que esos 1000 años de Apocalipsis 20, volviendo a Apocalipsis 20, son literales. Entonces cuando me dicen que son literales, yo les pregunto, les digo yo, entonces las cadenas también eran literales. Y acá lo mismo, cuando Jesucristo vio caer a Satanás como un rayo, o sea, ¿fue un rayo el que cayó? Un rayo endemoniado, no sé, una cosa con cuernos. Estoy también continuando en la misma línea argumentativa. O fue una forma, como Cristo dice, del momento en que yo llegué a vencer, a establecer el reino, las tinieblas ya están retrocediendo. Se les está cayendo su líder, su cabeza. Se les está cayendo, está siendo derrotado. Y por ese motivo, por esa razón, Jesucristo lo plantea ahí en Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 11, desarrolla toda la teología del reino y la victoria del reino. Les dice, bueno, yo vi caer a Satanás como un rayo. Y por eso ustedes, los demonios, también se les sujetan. Ojo. Y les dice, ojo. Y aquí está la expectativa y la esperanza con mayor gozo todavía. Y le dice, pero no se alegren por eso, sino que gozaos porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces ya empiezo a ver que se generan dos cosas con el Evangelio, o con el mensaje, o con la venida del reino de nuestro Señor Jesucristo. Por un lado, Satanás es derrotado, vencido, no tiene poder. Eso también lo refrendamos en Colosenses capítulo 2, versículo 15, cuando el apóstol Pablo habla de esta victoria de Cristo en la cruz. Y despojando principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Wow! Entonces veo que Jesucristo está constantemente no intimidándonos a nosotros, que nos asustemos por el poder de Satanás, que no caminemos con temor o con miedo porque Satanás es muy poderoso y el reino de las tinieblas va a vencer a la iglesia, sino todo lo contrario, desafiando a la iglesia porque él ya ha vencido. En el mundo tendréis aflicción, pero por supuesto que vamos a tener aflicción. Todavía peleamos con la carne, con el mundo, con el diablo. Dice, pero confiad, y ahí está la esperanza de la iglesia, yo he vencido al mundo. Y constantemente lo vamos viendo, el apóstol Pablo lo plantea, Juan lo plantea, ¿cierto? Juan capítulo 5, y esta es la fe. ¿Qué fe? Esta es nuestra fe. Y esta fe es la que vence al mundo. Entonces tenemos una fe, un evangelio poderoso que vence a nuestros tres enemigos, al mundo, a la carne y el diablo, nuestros tres grandes enemigos, que los tres fueron vencidos por Cristo en la cruz. Y ahí vemos como Jesucristo en el desierto, otro caso más, vemos como aparece el diablo en su misma persona a tentarlo.
Y Jesucristo lo vence. Apártate de mí, Satanás. No solo de pan vivirá el hombre. Apártate de mí, Satanás. No tentarás al Señor. Apártate de mí, Satanás, porque a tu Dios, al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo servirá. Y ahí Satanás le dejó, dando a entender que Cristo ha vencido sobre todos nuestros enemigos. Y el súper decidor en Lucas, capítulo 11, cuando Jesucristo pone el ejemplo. Bueno, ¿por qué echaste fuera a los demonios? Por el espíritu de Belcebú le acusaron a Jesucristo, blasfemando contra el Espíritu Santo. Y Jesucristo le dice, bueno, todo reino dividido contra sí mismo no puede pelear porque no va a subsistir. Dice, pero si yo echo fuera a los demonios con el dedo de Dios, con la autoridad de Dios, ciertamente el reino de Dios ha venido a ustedes. Y ahí Jesucristo emplea el ejemplo del hombre fuerte. Porque cuando viene el hombre fuerte y saquea una ciudad, saquea la casa, pero viene otro más fuerte, dice, y le ata, le quita, lo despoja, le quita todos los bienes. Se estaba refiriendo a Jesucristo, el más fuerte que Satanás. Entonces, ¿dónde veo yo un demonio omnipotente en la Biblia? No lo hay. ¿Dónde veo un demonio omnipresente? No lo hay. ¿Dónde veo un demonio derrotando y venciendo a la iglesia? No lo veo, todo lo contrario. Mateo capítulo 28. Toda potestad. Y se para Jesucristo, el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Toda potestad, el Dios hombre. Dios hombre. El postrer Adán. El Adán perfecto. El Dios que se hizo Adán sin dejar de ser Dios. Dios, hombre, unió todo el poder de Dios con toda la debilidad humana, pero fue unido en una sola persona. Y ahí tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y mira cómo se para. Toda potestad me es dada. ¿Dónde? En el cielo. La visión amilenial. En la tierra, la visión premilenial. Pero por eso yo te digo que el postmilenialismo es la síntesis. El postmilenialismo es la síntesis, recoge lo mejor del amilenialismo y recoge lo mejor del premilenialismo, ¿cierto? Y Cristo, Señor del cielo y de la tierra, y dice, por tanto, en virtud de eso, en mérito de esto, por esta razón, porque yo tengo potestad en el cielo y en la tierra, lo mismo le dijo a Pilato en su momento, ¿cierto? Vayan, ¿dónde? A todas las naciones y anunciad el evangelio a toda criatura, anunciando el evangelio. Es más, haciendo discípulos, es decir, amarrando el evangelio en los corazones, en las naciones. ¿Y dónde está Satanás? Está vencido, está atado. Por eso en Apocalipsis capítulo 20, cuando vemos que este Satanás está atado para que no engañe más a las naciones, es el bendito evangelio, la palabra predicada con el poder de Cristo, con la autoridad del Rey que nos torna a nosotros, segunda de Corintios capítulo 5, los embajadores del Rey, y anunciamos que se reconcilien. Y Satanás no tiene poder. Y fíjate que con esta gran comisión, Satanás, que ya cayó a tierra, que ya está atado y fue vencido por el poder de la cruz, y esta iglesia avanza y evangeliza. Y desde que Cristo muere en la cruz, viene Pentecostés, 50 días después de la resurrección, las naciones estaban todas ahí, llenos del Espíritu Santo, anunciando el Evangelio. Y el Evangelio empezó a esparcirse por todas partes del mundo. Y este es lo que nosotros podríamos llamar la era del milenio, el reino de Dios. Satanás atado, Satanás derrotado y la iglesia avanzando, anunciando el Evangelio. Yo no sé por qué perdimos esta visión. Yo no sé por qué hoy día sacamos a Cristo de su trono, violentando Hechos capítulo 2 en el discurso de Pedro, a este que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y lo puso en el trono de David, y desde ahí reina. Porque no permitirás, ni dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ese fue David. David está muerto. David está hecho polvo en una tumba por ahí. Pero mi verdadero rey, mi verdadero David, mi David perfecto, Rey de Reyes, sigue gobernando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? 1 Corintios capítulo 15. Hasta que haya puesto a todos tus enemigos debajo de tus pies.
Aleluya. Cristo ha vencido. Y Él protege a su iglesia. Y Él le da poder a su iglesia. Y Él ha derramado su Espíritu Santo sobre su iglesia. Entonces, donde quiera que yo vea, tengo un Señor que intercede, que gobierna, que reina y va a zarandear este mundo. Las cosas inconmovibles solamente van a quedar, pero las movibles van a ser siendo todas desalojadas porque viene un gran avivamiento a esta tierra. Excelente. Muy bien. ¿Pero acaso Satanás no es el príncipe de este mundo? ¿Cuál mundo? Mira, por eso nosotros tenemos que aplicar una muy buena hermenéutica. Y aquí me gustaría hablarte. ¿Qué tipo de hermenéutica tenemos nosotros? Gracias a Dios, durante la Reforma Protestante, Lutero específicamente, luego Calvino, los prerreformadores también, Wycliffe, por ejemplo, Savonarola, Hughes y tantos otros posteriores a la Reforma, como Teodoro Beza, Viret y tantos más, Melanchthon después de Lutero. Ellos desarrollaron una hermenéutica maravillosa o la rescataron a partir de San Agustín y tantos otros anteriores, siglos y siglos anteriores, de interpretar la Biblia a través de un sistema maravilloso que se llamó el sistema histórico, gramatical, teológico. Y por eso te quiero responder la pregunta que tú me haces. El sistema histórico, gramatical, teológico dice, en primer lugar, para interpretar la Biblia, tú tienes que irte al contexto histórico. ¿Qué estaba diciendo el autor? ¿Cierto? ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿En qué contexto? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Y por qué? Y a eso nosotros hablamos del contexto histórico, sociológico, psicológico, cultural, el contexto bíblico, es decir, todo lo que hay antes del texto y después del texto. ¿Sí? Entonces tenemos que analizar, cuando hablamos de príncipe de este mundo, ¿de qué mundo? Analicemos el contexto. Hay otro filtro también que es el gramatical, el contexto gramatical. Cuando hablamos de este modo gramatical, yo tengo que ver y analizar. Este texto, esta porción de la escritura, ¿es una figura literaria? ¿Es poesía? Si es poesía, tengo que entenderlo como poesía. Cuando la escritura dice que el Señor con sus alas me cubrirá, perdón, ¿acaso Dios tiene plumas? ¿Nuestro Dios es una gallina? O cuando el rey David dice, he inundado mi lecho en lágrimas, con llanto, ¿se está ahogando en lágrimas? No, la poesía es poesía, interpretéla como poesía. Lo alegórico o lo metafórico, interpretélo como metafórico. Lo histórico como histórico y lo doctrinal como doctrinal. Ese es el sistema gramatical. Nos sujetamos a lo que el Espíritu Santo revela gramaticalmente. Lo gramatical yo no le voy a dar un sentido poético. ¿Ah? Si la Escritura dice que Cristo murió por mí en la cruz y que resucitó al tercer día, yo no voy a decir, no, es que esto es una poesía, Cristo no resucitó, sino que es una poesía. Falso. Ya hay un sentido teológico, es decir, ¿cuál es el centro de la Escritura? ¿Cuál es el sentido profundo de la Escritura? ¿Cuál es el norte de la Escritura? ¿Cuál es la raíz misma de la Escritura? Y hay algunos que lamentablemente ven que es solamente la salvación o el pueblo de Israel. No, es Cristo y es la gloria de Dios. Entonces, cuando yo interpreto, yo no puedo pasar a llevar y decir, si Satanás es el príncipe de este mundo, entonces estoy contradiciendo toda la Biblia. Salmo capítulo 24, versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O lo que te decía delante, Mateo 28 o Marcos 16, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, cuando en la Escritura vemos mundo, hay distintos tipos de mundo. Por ejemplo, hoy día tenemos el mundo de la política, el mundo del arte, el mundo de la ciencia. Bueno, cuando en la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo, está hablándose de ese mundo que aún no quiere rendirse a Cristo, de ese mundo que se rebela, de ese mundo que niega al Señor, de ese mundo que blasfema contra el Espíritu Santo, de ese mundo que no quiere someterse al Señor. Salmo capítulo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Se reunirán los reyes de la tierra contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligadores y echemos de nosotros sus suertes. Sin embargo, viene el juicio de Dios, pero el Señor se reirá de ellos. Con vasija de hierro los quebrantará. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hay un mundo que se rebela, pero están perdidos. Hay un mundo que ha declarado rebelión. Hay un mundo que no se quiere someter al rey. Están desacato a la autoridad. Alta traición. Lo que en teología se llamaría apostasía. La apostasía es alta traición. Desacato a la autoridad. Que llegaron a cometer el regicidio. Mataron al rey. Pero resucitó. Ese mundo de rebeldes. El mundo de los infames. El mundo de los réprobos. Entre los cuales Satanás es su señor. Vosotros sois del diablo, le dijo Jesucristo en Juan capítulo 8 a los fariseos. Y las obras de vuestro Padre queréis hacer. A ese mundo. Sí, Satanás es el príncipe de ese mundo. No es mi príncipe. No de mi familia. No de mi iglesia. Yo pertenezco a otro. A Jesucristo, el Señor. Y este mundo es de Él. Bien. Bueno, fue muy bueno lo que tocaste en cuanto a al método de interpretación también. Y me gustaría volver ahí un segundito, porque hay algunas personas cuando escuchan hablar de métodos de interpretación, de hermenéutica, de todo esto, dicen, ah, ya este me quiere vender la pomada, este me quiere vender algo, finalmente. Y no, que la Biblia se tiene que interpretar literalmente y los que no lo hacen literalmente siempre son los liberales. Podría responder quizá un poco, que igual lo tocaste en parte, pero profundizar un poco sobre ese punto. Quien nos marca la pauta, cómo debe ser entendida la Biblia, es la misma Biblia. Martín Lutero nos habló de la analogía de la fe. O, en otras palabras, la Biblia se interpreta a sí misma. O, en otras palabras, el gran diccionario de la Biblia no es ni Matthew Henry, ni Hendrickson, ni Hodge, los hombres de Princeton, ni Calvino, ni Lutero, ni mucho menos el Papa de Roma. La Biblia es el diccionario de la Biblia. En otras palabras, la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia es su propia intérprete, donde el Espíritu Santo nos habla a través de ella misma. Entonces, si el Espíritu Santo dispuso, quien inspiró la Escritura, segunda de Timoteo capítulo 3, 15, 16 en adelante, si el Espíritu Santo de una forma tomó distintos hombres de Dios para escribir la Escritura por medio de ellos, para inspirarla plenamente, el theoneptos, ¿cierto? Fueron inspirados, es decir, inhalaron al Espíritu Santo, el Espíritu Santo los controló y ellos pudieron escribir sin dejar de ser quienes ellos eran, más sin pecado en esos momentos, por eso es un milagro. Sin embargo, el Espíritu Santo ocupó diversos estilos literarios. Si tú vas a los Salmos, a Proverbios, te vas a encontrar con una literatura poética, es poesía. Usted no puede tomar la poesía como no poesía, tú no puedes interpretar la poesía como un libro histórico o literal. Si yo me voy a Josué, a Jueces, a Ruth, son libros históricos. Yo no puedo interpretarlo alegórica o poéticamente. No, y son históricos. Yo tengo que creer que Jericó cayó. Yo tengo que creer que Dios le habló a Josué y Josué recibió el llamado del Señor. Es más, si yo me voy a Génesis capítulo 1, capítulo 2, yo no puedo interpretarlo poéticamente o alegóricamente como la creación, como que Dios nos mostró una forma como Adán y Eva fueron creados, pero en realidad vienen del mono. No, no, no. Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, junto con la caída, son documentos históricos, desarrollados históricamente. Entonces yo debo, por eso, escúchame, yo puedo ser tan liberal
como cualquiera de los liberales de la línea de Tillich, Bullman o Schleiermacher o Tubinga, puedo ser tan liberal si yo malinterpreto un texto que fue escrito alegóricamente y yo le voy a dar una interpretación literal. Yo ahí estoy haciendo eisegesis, es decir, la interpretación no la estoy sacando de la Biblia, sino que la enseñanza profunda la estoy sacando de mí mismo. Entonces, Apocalipsis, ¿qué es? Dígame, ¿es un libro literal? ¿Es un libro literal, Apocalipsis? ¿De verdad es literal? ¿O es un libro alegórico donde hay metáforas y un montón de figuras literarias que van perfilando y mostrándonos el Evangelio, la persecución de la iglesia, la victoria de la iglesia, el triunfo de Cristo? Entonces, esa serpiente o ese dragón escarlata que persigue a la Virgen por el desierto es literal. Yo tengo que salir a buscar y a esperar que un dragón vaya arrancando por el desierto de Atacama detrás de una Virgen que va corriendo. O que la luna realmente se llene de sangre, tengo que esperar eso. No, yo debo respetar, debo ser humilde a todo el orden y al consejo de Dios, como el Señor me ha manifestado sus palabras. Y a la luz de eso debo ir interpretando. De otra forma, debo interpretar las parábolas de nuestro Señor Jesucristo literales, ¿sí? ¿Son literales? Es decir, el reino de Dios está enterrado en una forma de una perla. ¿Está enterrado el reino de Dios? ¿O es una figura? ¿Cómo Dios está poniéndome un ejemplo de lo que es el reino de Dios? O cuando Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, hallará verdes pastos. O sea, Jesucristo es una puerta. ¿Tengo que interpretarlo literalmente? Entonces, aquellos que dicen que la escritura debe interpretarse literalmente en todos los sentidos, entonces le concedemos el punto a la Iglesia Católica Apostólica Romana con la doctrina de la transubstanciación. Este es mi cuerpo. Ah, listo. Entonces en la Santa Cena yo debo creer que el pedazo de pan es el cuerpo de Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, va a parecer muy agresivo lo que voy a decir, entonces, pero lo tengo que decir para que despertemos. Volvamos entonces al colegio y estudiemos bien castellano o lenguaje y aprendamos a interpretar los textos. Y si el Espíritu Santo nos dijo, interpretarlo de esta manera, porque de esta manera te lo revelo yo, tenemos que adecuarnos al estilo que el Señor lo está diciendo. Y no destrozar la Escritura, torcerla para los fines de convencerme yo lo que yo supuestamente creo respecto de la palabra o de mis doctrinas que quiero afirmar torciendo la Escritura. Cuando la Biblia habla, yo hablo, dijo Calvino. Cuando la Biblia calla, yo callo. Pero yo también agregaría, cuando la Biblia me enseña una verdad en este estilo literario, yo voy a tomar esa verdad de acuerdo a ese estilo literario. La poesía es poesía, lo histórico es histórico, etc. Muy bien, excelente. Ahora, hablemos un poco en cuanto a la historia. ¿Cómo estas ideas se manifestaron finalmente en la historia? Por ejemplo, hablemos de Calvino. Él era postmilenialista. ¿Cuál era su perspectiva al Ya, respecto? yo quiero ser súper, claro, muy respetuoso en este tema. Eh, Ellos, durante la Reforma, no, si bien es cierto que redactaron capítulos respecto del futuro, la segunda confesión helvética, así también como la primera confesión helvética, el catecismo de Heidelberg, la confesión de fe de Westminster, específicamente el capítulo 33, ¿cierto? Y tantas otras declaraciones de fe, pero ellos no estaban o no tuvieron tanto tiempo, de acuerdo al contexto histórico y las circunstancias que estaban viviendo, no tuvieron tanto tiempo como para dedicarse a reflexionar eh, eh, respecto de la escatología o respecto del milenio. Algo dijeron, pero solamente tangencialmente. De hecho, comentarios de Apocalipsis no tenemos muy fluidos de aquella época, no los hay. Es más, cuando le preguntaron a Lutero por Apocalipsis, dijo, ese es un libro que no lo entiendo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ellos eran hijos de su época y estaban abocados a combatir el falso evangelio de las obras, a combatir la tiranía del Papa de aquella época,
a establecer las verdades fundamentales del Evangelio como la justificación por la fe o la doctrina de la predestinación. Ellos estaban más abocados a establecer doctrinas o dogmas que eran necesarios en el momento rescatar, porque era lo prioritario. Luego, después de la Reforma, 100 años después, lo que podemos llamar la posreforma, ya en el siglo XVIII aproximadamente, o a mediados del siglo XVII, de ahí para adelante, los herederos de la reforma, los posreformadores, empezaron a hacerse preguntas respecto del futuro. Y ahí empezaron ya a desarrollarse concepciones, en el mundo protestante me estoy refiriendo, concepciones de qué esperar del futuro, ¿ya? ¿Qué es el milenio? ¿Cuándo va a ser la resurrección? Y ya ahí empezaron tardíamente a surgir documentos y posiciones escatológicas como el milenio, la visión milenial, la visión amilenial, la visión premilenial, las visiones postmileniales, con una variada gama entre medio de posiciones y distintas distinciones que cada reformador o postreformador venía o como ellos entendían ese tema. Ahora, marcadamente, las iglesias luteranas, con algunas excepciones, tuvieron una mirada más amilenial. ¿A qué me refiero yo con una mirada amilenial? Amilenial no es que no crean en el milenio, no, porque a es el prefijo latino que significa sin, y milenial, que significa el milenio, el quiliasmo que hablamos delante. ¿Ah? No es que no crean en el milenio, porque amilenial literalmente significa sin milenio. No es que no crean en el milenio. Lo que la escuela amilenial no cree es en un milenio literal. Es decir, ellos no creen o no aceptan, o mejor dicho, rechazan una interpretación literal de Apocalipsis capítulo 20. Específicamente, las escuelas amileniales no creen, no aceptan o rechazan una interpretación de 1000 años literales sobre la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, las iglesias luteranas empezaron a desarrollar esa visión. Ahora, un movimiento que tenía una esperanza muy fuerte, con una visión optimista de la evangelización, y eso yo quiero dejar en claro, de la gran comisión, ¿ah? Versus la gran omisión o la gran decepción, dicen otros. ¿Ah? Entonces, si Jesucristo, se hicieron la pregunta, muchos puritanos, algunos anglicanos, muchos calvinistas se hicieron la pregunta, a ver, si los cielos cuentan la gloria de Dios, si el universo fue creado para la gloria de Dios, si Cristo murió y nos redimió a nosotros, no como un fin en sí mismo, porque tu salvación no es un fin en sí mismo, tu salvación busca restaurar la gloria de Dios. ¿Las misiones para qué son? No es, no es en última instancia para salvar lo que se había perdido solamente, sino para restaurar la gloria de Dios. Acuérdate que el pecado no solamente atenta contra ti y contra mí, como lamentablemente algunos han dicho, pecado es todo aquello que te hace daño. Sí, es verdad, pero no lo resuelve completamente. Pecado es aquello que eclipsa la gloria de Dios. Pecado es aquello que tuerce la gloria de Dios. Pecado es aquello que quebranta la gloria de Dios, que emporca la gloria de Dios. Romanos capítulo 1. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron ni le dieron gracias. Por eso la evangelización, las misiones, la plantación de iglesias, el avance de la iglesia no es para que la iglesia se centre en sí misma, ni para que yo me deleite solamente en mi salvación, sino que la evangelización, las misiones, es para restaurar sobre la tierra lo que había en el huerto de Edén, la gloria del Señor apuntando a los atributos de Dios. Entonces, cuando los reformadores o los posreformadores se preguntaron a algunos de ellos, bueno, ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Ellos dijeron, tenemos que luchar y vivir por este gran principio que nos enseñó Juan Calvino y compañía. Soli Deo Gloria, la gloria del Señor. Entonces ellos empezaron a ver en la obra de Cristo en la cruz, en el poder del Espíritu Santo moviéndose en la iglesia, dijeron, entonces todo va a apuntar a la gloria del Señor. La historia tiene un fin y ese fin va a tender constantemente a la gloria del Señor. Y ahí empezó lentamente a surgir una visión optimista de la historia y decir, Señor, entonces tu victoria está asegurada sobre tu pueblo y sobre este mundo. Y ahí nace un movimiento
que no tenía el nombre. Por eso estos nombres que nosotros le damos amilenial, postmilenial, presmilenial, ellos no los manejaban técnicamente. Nosotros ahora que estamos mirándolo 500 años después, 400 años después, 300 años después, podemos nosotros clasificarlos a ellos. Pero ellos no se clasificaban a sí mismos. Pero sí, por ejemplo, ellos hablaban de una edad de oro. Pero sí, por ejemplo, los puritanos hablaban de una nueva Jerusalén sobre la tierra. Por eso cuando las ciudades de Estados Unidos tomaron los mismos nombres que las ciudades de Gran Bretaña. ¿Con cuál diferencia? Le pusieron antes un término antes. ¿Cuál era? New. New York, New Jersey, New Chicago, New. ¿Por qué? ¿Inspirados en qué? En la nueva Jerusalén, la que encontramos en Apocalipsis. Es decir, el nuevo pacto, el nuevo vino, la nueva era en Cristo, los nuevos tiempos, la nueva redención, que es la recreación, la nueva creación. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo nuevo, lo nuevo. Entonces ellos miraban al futuro y decían, vienen cosas mejores, viene lo nuevo, un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva Jerusalén, un nuevo hombre, un nuevo orden, un nuevo pacto. Y a eso se le empezó a llamar postmilenialismo. Vienen tiempos buenos. Y la mejor noticia de todo, es que nosotros estamos en ese tiempo y está en nuestras manos obedecer. Entonces, el postmilenialismo, a diferencia del amilenialismo, es solamente radica en esto. Tiene una visión optimista en base a la palabra, en base a la gran comisión y en base al llamado del Señor por el poder del Espíritu Santo obrando en su iglesia. Ok, ahora sí. Muy bien, estamos hablando un poco del impacto histórico que ha tenido este tema del postmilenialismo. Y creo que al final estábamos hablando de los puritanos Sí, y su llegada a Estados Unidos. exacto, claro. Y bueno, sigamos un poco con eso. ¿Cómo esto mencionaste que esto afectó incluso la manera que nombraron sus ciudades, ¿cierto? Hablaban Efectivamente. de la nueva New Jersey, ¿no? Todos los nuevos. Fíjate que Estados Unidos estaba lleno de nombres con sus ciudades, era New. Inspirado, obviamente, y motivado de la fuente escritural, ¿cierto? De esta nueva Jerusalén, de este nuevo hombre, de este nuevo pueblo, el nuevo Israel, la iglesia. Gálatas 6, 16, cuando el apóstol Pablo reconoce a la iglesia como el Israel de Dios, pero con mejores promesas, ¿cierto? En fin. Entonces eso empezó a calar ya en el movimiento puritano y en otros también, en iglesias anglicanas también. Ahora, esto se transformó positivamente en un caldo de cultivo, todo esto fermentó positivamente en que a comienzos del siglo XVIII empezaron ya a tener eh, una mirada de empezar a responder y a darles explicación a los pueblos paganos. ¿Mm? A darle una explicación de la existencia de los pueblos paganos y qué era decirle a los pueblos paganos. Se cree que, por eso mira, yo tengo unas complicaciones cuando se dice que William Carey, por ejemplo, es el padre de las misiones modernas. Sí, efectivamente. Él fue el resultado, pero él fue el resultado de un proceso reflexivo, teológico, que venía de antes. Así como Lutero da origen a la Reforma protestante, sin embargo Lutero no inventó la Reforma. Lutero llegó a una conclusión previo trabajo de Hughes, 100 años, 200 años antes, los valdenses, Savonarola en Italia, por ejemplo, Wycliffe, como se le llama, el lucero de la Reforma en Inglaterra, por ejemplo, o la alborada o el amanecer de la Reforma, ¿cierto? Y Lutero, gracias a Dios, pudo consolidar, sintetizar, hacer un resumen y poder
despegar fuertemente con la Reforma, William Carey, que se le llama el padre de las misiones modernas, por ahí por el año 1792 más o menos, cuando levanta la sociedad misionera. ¿Ah? Levanta la sociedad misionera. ¿Pero por qué? Entonces se cuenta que William Carey tenía este llamado misionero, siendo un hombre muy humilde, creo que era un zapatero si no me equivoco, muy humilde, y le dice a su pastor que siente un llamado, un deseo a hacer misiones en la India. Su pastor, que era calvinista, un bautista calvinista, pero como diría R.C. Sproul, un anticalvinista. El hipercalvinismo es anticalvinismo, ya que no cree en las misiones y en la evangelización y en la predicación. Entonces, su pastor, no quiero juzgarlo, pero al parecer era un hipercalvinista, más bien un anticalvinista, y le dice a William, le dice a Carey, le dicen, no te preocupes, probablemente si Dios tiene escogidos en la India, Dios se encargará de salvarlos. No te preocupes, no vayas. Obviamente esa respuesta no le dio mucha convicción, ni gracias a Dios no convenció a William Carey, sino que todo lo contrario. Él tenía un corazón misionero, pero esa misión estaba encendida por algo. Había un fuego en él. Él leyó los salmos. El Salmo 110. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en tu día, en el día de tu poder. Tus enemigos serán vencidos. La idolatría, el paganismo. ¿Ah? Tú eres el más hermoso de los hijos, de los hombres. Sobre ti se derramó la gracia. Y William Carey, enamorado de Cristo, pero enamorado de el reinado de Cristo. Por eso un misionero, un evangelista, no solamente debe ser un enamorado de Cristo, sino debe ser un loco por difundir la gloria de Dios sobre la tierra, por promover la belleza de su Señor. Tú no recomiendas un mal restaurante. Tú no recomiendas un mal músico. Tú no recomiendas un mal artista, un restaurante que da mala comida. Tú recomiendas, tú promueves, tú publicitas lo que a ti te hizo bien, lo que te transformó, lo que te cambió, lo que es bello, lo que es hermoso, lo que hace bien, lo que transforma. William Carey leyó no solamente el Salmo 110, Isaías capítulo 2, las naciones vendrán a ti. Y él empezó a tener una visión post-milenial. Eso estoy diciendo. De que las naciones, no solamente el Salmo 110, el Salmo 72, reinará de mar a mar. Su reino va a ser todas las colonias británicas. Ese era el mundo en aquella época. Acuérdate que las colonias británicas habían abarcado ya todo el mundo. Es más, el reino de España, las colonias hispanas estaban decayendo lentamente. Sin embargo, este nuevo mundo, William Carey, ¿cuál es tu capilla? Cuando le preguntaron, ¿dónde está su capilla? Mi capilla es el mundo. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta, a ti que me estás mirando. Si tú tuvieras una visión pesimista, derrotista de la historia, que el paganismo va a crecer, va a eclipsar la gloria de Dios y el poder de la iglesia va a ser neutralizado. Si tú tuvieras en tu corazón acobijado, guardando en tu corazón el triunfo de Satanás y del anticristo y que las tinieblas van a envolver este mundo, ¿tendrías motivación para salir a evangelizar si sabes que la derrota, tu derrota, está garantizada? Por eso es importante que tu visión esté permeada y llena de Biblia, llena de la gloria del Señor, como lo dice Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Salmo 72, reinará de mar a mar. Primera de Corintios capítulo 15, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. O Apocalipsis 19, que sale venciendo, fiel y verdadero, venciendo sobre las naciones, derrotando a sus enemigos. Perdóname, hermano,
tú que crees en la derrota de la iglesia, muéstrame un periodo en la historia donde la iglesia haya quedado postrada, derrotada y vencida. Tenemos más de 2000 años de historia y todavía no he visto, salvo ahora en el siglo XXI y parte del siglo XX, un pesimismo antibíblico. Durante la persecución de los primeros cristianos, bajo Nerón, bajo Domiciano, bajo Diocleciano, bajo Trajano, los cristianos fueron perseguidos, asesinados. Sin embargo, Tertuliano le escribía al emperador y le decía, estamos en todo el imperio romano, estamos en sus legiones, estamos en sus palacios. Es más, la sangre de cristiano es semilla de cristiano. Sigan matándonos y seguiremos creciendo y nos vamos a tomar su imperio. Yo no veo pesimismo, veo cristianos valientes que no estaban especulando teológicamente, como algunos en el siglo XX dijeron, oh, la Primera Guerra Mundial, oh, la Segunda Guerra Mundial, acabo de mundo, no hagamos nada, el mundo va de mal en peor. ¿Qué hicieron los primeros cristianos en el circo romano? ¿Qué hicieron ahí? No dijeron el mundo va de mal en peor. Esta es la fe, se basaron en ello. Y nuestra fe es la que vence el mundo. Se tomaron de las promesas de la Escritura, que su rey era Cristo y que a pesar de que estaban siendo asesinados, venía un tiempo mejor. Y durante la Edad Media, en periodos de oscurantismo, en algunos periodos de oscurantismo, la iglesia fue derrotada. No, Señor. El Señor levantó poderosamente durante la Reforma Protestante y el Evangelio creció y se revitalizó. Y los cristianos de la ex Unión Soviética y los que están en la China, que ellos nos dan una tremenda lección hoy día de posmilenialismo. Y los cristianos mártires que están en el norte de África, y los cristianos que están en Asia siendo perseguidos, que no niegan su fe y siguen evangelizando y siguen predicando, ellos nos dan lecciones tremendas de posmilenialismo. El Evangelio despertó no solamente en William Carey, sino en algunos más y en otros misioneros. Imagínense por un momento que está con un hermano en alguna parte, en un evento, y le hace una pregunta sobre este tema y le dice, pero pastor, ¿cómo que la iglesia va a vencer? ¿Y dónde sale en la Biblia eso? Digamos que tiene que salir, tiene 5 minutos para darle una pequeña explicación y le puede compartir de un versículo que habla del postmilenialismo. ¿Qué versículo usaría y si nos podría dar una pequeña explicación como en 5 minutos desde... Si quieres puedes pasar la Biblia. Sí, pásame la Biblia. Desde un pasaje como Salmo 110. Muy bien. Buena lección. Si a mí me hicieran una pregunta y tuviera que hacer una cápsula de 5 minutos, yo hablaría del Salmo 110. El Salmo 110 lo podemos dividir en 3 partes. La primera parte habla de la entronización de nuestro Señor Jesucristo, que se dio efectivamente después de su muerte. Cuando Él resucita, fue a sentarse a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde ahí está gobernando y reinando. Y nosotros encontramos esa primera parte en los primeros versículos del Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, el mismo texto que empleó Jesucristo, el Señor dijo a mi Señor, ¿cierto? El Adonai, Jehová, el Yahvé, le dice al Adonai, al Señor de toda la tierra, que no es el diablo, que no son los demonios, que no es el infierno, es el Señor. Siéntate a mi diestra, es decir, todo el poder, toda la autoridad en Jesucristo el Señor, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Hasta cuándo va a reinar el Señor? El Señor reina, está sentado en su trono, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se va a bajar de su trono? ¿Cuándo va a venir en su segunda venida? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo va a venir cuando la iglesia esté triunfando, evangelizando, Mateo capítulo 24. Y este evangelio será anunciado en toda la tierra. Entonces, la orden para Cristo es Cristo. No vengas a la tierra hasta que tus enemigos sean por estrado de tus pies, completamente. Desde Satanás, que fue vencido en la cruz del Calvario, pasando por todos los enemigos que se van levantando y siendo destruidos por el avance de la iglesia. Mateo capítulo 16. Y las puertas del Hades
no prevalecerán en contra de la iglesia. ¿A qué se está refiriendo? ¿Es el infierno tratando de entrar a la iglesia? No, es al revés. Es la iglesia avanzando. ¿Y por qué Jesucristo dijo las puertas del Hades? Porque en las puertas, en las ciudades, antiguamente estaban las autoridades. Estaban las tomas de decisiones, los actos de comercio, los jueces, los magistrados, los generales de ejército. Ahí se tomaban las decisiones más importantes. ¿Qué estaba diciendo Cristo? Ninguna decisión del infierno va a detener el avance de la iglesia. Nada que conspire desde el mismo infierno va a detener el avance poderoso de la iglesia de Cristo, porque Cristo está reinando, Cristo es el Señor. Entonces, Cristo no va a venir hasta que su iglesia, como dice la Escritura en Efesios, sin mancha ni arruga. Cristo no va a venir a buscar una iglesia torturada, sufriente, a maltraer, escondida en cuevas, huyendo, arrancando. Una iglesia brillante, una iglesia victoriosa, evangelizando, sí, luchando, combatiendo contra las hordas del mal, no lo negamos, contra la carne, el mundo y el diablo, no lo negamos, pero una iglesia venciendo, avanzando, creciendo, evangelizando y sometiendo a los demonios. He aquí yo os he dado poder para hollar serpientes y escorpiones. Esa es la orden de Jesucristo. Ese es el avance de la iglesia. Por lo tanto, el Salmo capítulo 110 nos habla de un señorío gobernando, mandando, triunfando. Segundo, esta iglesia al lado de su Señor. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Esa es la orden. Domina en medio de tus enemigos. Una iglesia dominando, una iglesia anunciando en el nombre de Jesucristo que Él es el Rey y que los pueblos y las naciones se sometan. El Señor le dará dominio a su iglesia. Bonifacio, cuando fue a predicar a los pueblos germanos, la gente le tenía terror a Thor. ¿Tú conoces la verdadera historia de Thor? ¿Conoces la verdadera del Dios de la guerra? Este Dios con este martillo que mataba y que pedía a los pueblos germanos y a los pueblos daneses y a los pueblos del norte sacrificios de niños. Y había un árbol, el árbol de Thor, el tronco de Thor, donde ahí se ofrecían los sacrificios. Llegó Bonifacio. Dijo, ¿y este árbol de quién es? Este árbol es de Thor, no lo toques. ¿Cómo que no lo voy a tocar? Y él fue y lo cortó, pensando que un rayo, Thor iba a mandar un rayo a San Bonifacio, que era un misionero, un hombre de Dios. No pasó nada, absolutamente nada. Porque la gente vive embrujada, la gente es ignorante, pero el poder del Evangelio alumbra sus mentes, los libera de los ídolos y los transforma. Tu iglesia dominará. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Tu pueblo se te ofrecerá en el día de tu poder. Cristo venciendo, Cristo triunfando. Y nosotros al lado del Señor, adorando su nombre, en la congregación de los justos. ¿Cuál es el día de su poder? El día de su poder es la resurrección de entre los muertos. ¿Qué haces cada domingo? Nosotros lo conmemoramos como el resucitado. ¡Venció la muerte! Y esa es la victoria grande. Venció. Por eso el domingo es el dies Domine, es el día del Señor. De ahí viene la palabra domingo, el día del Señor, el dies Domine, donde todo su pueblo se reúne y dice, Señor, sigue gobernando, sigue reinando. Nos ofrecemos voluntariamente. ¿Sabes lo que significa eso? Señor, reclútame en tu ejército. Reclútame, quiero ser un soldado tuyo. Quiero vencer al lado tuyo. Envíame. La Academia Reformada de Calvino, donde Calvino empezó a preparar misioneros, que los empezó a enviar a todas partes del mundo, incluyendo a Brasil. Envió misioneros a Brasil, ¿sabías tú eso? ¿Sabes cuál era la expectativa de vida de esos misioneros? Ellos sabían que contaban con 6 meses de vida. Todos los que salían de la Academia Reformada de Calvino en Ginebra, la expectativa de vida en el campo de las misiones eran 6 meses.
Cuando Calvino se rieron de Calvino cuando murió su hijo pequeño y le sacaron en cara la muerte de su hijo, ¿sabes lo que dijo Calvino? Hijos, tengo más hijos, los tengo por toda la tierra, miríadas de ellos. El corazón de la reforma es postmilenial, porque tenemos un Dios que gobierna, cada día manifiesta su poder, su autoridad, y su pueblo se ofrece y somos reclutados para ir a las misiones y predicar el evangelio. Luego viene el juramento de Dios. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. La promesa. Créale, hermano, a la Biblia. La promesa. El Señor está a tu diestra. Y ahí viene el juicio. Ahora viene el juicio de Dios. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Los llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. ¿Qué es lo que vemos? Victoria. El juicio de Dios sobre sus enemigos. Los enemigos de Cristo no se van a quedar sin paga. Los que persiguen a los cristianos hoy día. Esos fundamentalistas islámicos. O este movimiento LGTBI, este movimiento neomarxista cultural que persigue a los cristianos, que le quita a la familia, los hijos a sus familias en la Europa liberal. Aquellos regímenes, aquellos gobiernos, ellos, el Señor les dará su merecido. Podemos confiar de que va a haber más victoria de Cristo sobre ellos. Van a recibir su merecido. Y del arroyo beberán el camino, por lo cual levantará la cabeza. Veo a lo largo de todos los salmos, reyes confesando el nombre del Señor. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han oído los dichos de tu boca, la palabra, la evangelización, los medios de gracia. Por eso, la gran comisión se llama Gran Comisión. Porque es grande. Porque su fruto será grande, porque los resultados son inmensos, porque son transformadores, como la semilla, pequeñita en su comienzo. Pero ¿qué dice? Es el árbol, la semilla de mostaza, más grande que hay, porque es como la levadura, imperceptible, pero que leuda toda la masa. Vendrán y adorarán al Señor. La gran comisión y no la gran omisión, los que no quieren ir, o la gran decepción, los que dicen, pero si voy no va a pasar nada. Tenemos el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo, y eso fue lo que movió a Calvino, a William Carey, a Jonathan Edwards, a los puritanos y a los grandes movimientos misioneros que dijeron, Señor, tú ya estás allá. Y yo me ofrezco voluntariamente en el día de tu poder. Muy bien, excelente. Bueno, para ir terminando ya, creo que la mayoría de las preguntas, obviamente estos temas podríamos explorar muchos aspectos, pero no sé si hay algo que quieres agregar o algún comentario que quieres hacer ah, para... Un llamado a reconsiderar nuestra escatología y nuestras expectativas al futuro, y no a milanarnos. Y algo que también me hacen la pregunta, ¿y qué pasa con todo el mal que vemos? Por supuesto, el mal va a seguir manifestándose. He aquí, dice Isaías 60, tinieblas cubrirá la tierra. Y ahí me van a decir, no ve pastor que se equivocó. ¿Se da cuenta que va a haber tinieblas? Siempre ha habido tinieblas. Siempre ha habido tinieblas. Pero la palabra no queda ahí. Mas sobre ti resplandecerá su justicia. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria del Señor ha venido sobre ti. Sí. El que sea inmundo, ensúciese más, dice Apocalipsis. Pero el santo, santifíquese más. Y eso es lo que vamos a ver ahora en adelante. Los malos van a ser más malos, más inmundos. Pero los santos van
a ser más santos y se va a ver más gloria. ¿Y qué dice mi Biblia? Que las tinieblas no pudieron contra la luz. La luz en las tinieblas resplandece. Esa es la esperanza postmilenial. Sí, van a haber más malos, pero los buenos vamos a brillar más para la gloria del Señor.